Continuamos con el curso de preparación para el examen 200-301 CCNA y en este video hablaremos acerca de redes LAN Ethernet. Haremos un recorrido por los estándares de capa física y enlace de datos, además de la estructura y tipos de cable UTP, así como de fibra óptica. Y por último hablaremos del funcionamiento del direccionamiento Ethernet, así que por favor no olvide suscribirse al canal para estar atento a estos tópicos, así como el resto de los videos de la serie. Continuamos con el curso de preparación para el examen 200-301 Implementación y Administración de Soluciones Cisco CCNA. En este video vamos a hablar acerca de las redes LAN Ethernet. Las redes se clasifican por lo general en dos tipos: LAN o redes de área local o Local Area Networks, en la cual vamos a interconectar dispositivos en la oficina, edificio o incluso un campus. Y las redes de área ancha, las cuales interconectan empresas a través de largas distancias. Entre las redes LAN vamos a encontrar que existen dos variantes, que son las redes cableadas o WireLANs y por supuesto las redes wireless. Entre las redes de cableado vamos a encontrar que estas se interconectan a través de UTP o por medio de fibra óptica. Y dentro de estas redes LAN encontramos un componente esencial para la interconexión, que es el LAN switch o simplemente el switch. En este diagrama vemos lo que es una pequeña red. Podríamos decir que es una red SOHO o Small Office Home Office. Y las computadoras van a conectarse a la red a través de un cable que va a estar conectado, valga la redundancia, a un switch con múltiples puertos RJ45 principalmente. A la misma vez, el switch va a estar conectado a un router que va a permitir la conexión a internet o a la WAN. Generalmente vamos a encontrar que muchos de estos dispositivos, switches y routers, están integrados en un mismo equipo, incluso con funciones wireless. En este caso hacemos la separación de las funciones para poder describir mejor la topología. Entonces, ¿qué es Ethernet? Pues Ethernet es una familia de estándares de capa 1 y capa 2 en el modelo TCP/IP. Y es un estándar que está desarrollado por la IEEE o IEEE, la que define todos estos estándares. Dentro de las redes LAN Ethernet, como habíamos dicho, encontramos las wireless LAN, las cuales están contenidas en este estándar 802.11 también de IEEE. Dentro de las conexiones wireless vamos a encontrar un dispositivo que tiene una función similar al switch, el cual es el access point, que permite la conexión de los dispositivos a la red. Al mismo tiempo, el access point requiere de una conexión cableada a un switch que le permita también interconectarse a la red o permite acceso al exterior. Como decíamos, en las redes pequeñas usualmente vamos a encontrar que las funciones de router y Wi-Fi están combinadas y de switch en un mismo dispositivo. Una variante de estas redes serían las LAN empresariales o Enterprise LAN, que es similar a una red Small Office Home Office, obviamente a mayor escala. Y por ejemplo en este caso vamos a tener, vamos a decir que este es el piso 1, piso 2 y piso 3. Y aquí encontramos nuevamente los switches que permiten acceso a la red, solo que en esta parte vamos a encontrar que a eso se le va a denominar switch de acceso o access switch. Y este mismo switch va a estar interconectado a otro switch central, al cual se le denomina distribution switch o switch de distribución. Y este a su vez va a permitir conectarse a un router, el cual tiene acceso a internet o a la WAN. También en las redes empresariales vamos a encontrar el componente wireless, ya que con el creciente aumento de dispositivos con esta función, obviamente
la movilidad de los usuarios en la red es primordial para mantener las funciones y aquí vamos a encontrar también el componente wireless en todas ellas. Vamos a hablar ahora acerca de los estándares Ethernet de la capa física o Physical Layer. Como decíamos, Ethernet es un estándar que está desarrollado por IEEE o Institute of Electrical and Electronics Engineers y está contenido en el documento o en el código 802.3 junto con todas sus variantes, y este define lo que son los estándares físicos tanto de nivel 1 como de transmisión a nivel 2. Dentro de los parámetros vamos a encontrar parámetros de cableado, los medios de transmisión y, como decíamos, las reglas que definen esa transmisión, ya sea por medio de cable de cobre o fibra óptica. Igualmente definen la longitud y las velocidades que pueden variar de entre los 10 y los 400 megabits por segundo. En el caso de UTP, el medio de transmisión de los datos va a ser a través de electricidad o los impulsos eléctricos, y por medio de fibra óptica va a ser a través de la luz, el cual, debido a las grandes velocidades, se pueden cubrir mayores distancias para interconectar las redes. En esta tabla vamos a mostrar diferentes tipos de Ethernet, sus diferentes velocidades. Vamos a ver, por ejemplo, aquí que a 10 megabits por segundo el nombre estándar era, o base en este caso, era Ethernet. La IEEE, el nombre informal es 10 base T. T quiere decir que es sobre UTP, y como decíamos, el estándar está definido en el nombre formal 802.3. El medio físico de transporte es el cobre y la distancia máxima es de 100 metros. Luego tenemos el Fast Ethernet sobre los 100 megabits por segundo, el cual se conoce como 100 base T, y también está contenido en 802.3 con este agregado U para identificar el estándar de Fast Ethernet. Igualmente es transmisión por cobre y un máximo de 100 metros. Tenemos dos versiones de 1000 megabits por segundo. En este caso, ambas se conocen como Gigabit Ethernet, solo que en este caso, el 1000 base LX, contenido en el estándar 802.3Z, sobre medio de fibra óptica con una distancia de 5000 metros. Y la otra variante que tenemos son el 1000 base T, contenido en el 802.3 AB, también sobre cobre y a una distancia de 100 metros. Y la mayor velocidad es la de 10 gigabits por segundo, el cual se denomina 10 gig o 10 gig Ethernet, 10G base T, en el estándar 802.3 AN, también sobre cobre y a una distancia máxima de 100 metros. En este siguiente slide vamos a hablar del enlace de datos Ethernet o Data Link Layer. Ya vimos que la transmisión física puede variar entre cableado UTP o fibra óptica. Sin embargo, a nivel de capa 2, el mismo formato se mantiene, donde tenemos un header y un trailer que se mantiene a través de todo el medio como que si fuera un mismo tipo de red. Como ya lo habíamos visto, 802.3 Ethernet define los estándares físicos tanto de nivel 1 como nivel 2. Y una red Ethernet básicamente lo conforman los usuarios, los dispositivos, los switches, el cableado y las velocidades de transferencia. Aquí tenemos un ejemplo de el mismo diagrama que vimos anteriormente, solo que aquí vamos a agregar los medios. Vemos que aquí las computadoras o los hosts están conectados a los switches a través de cableado UTP, y vemos diferentes variaciones en las velocidades, en las cuales en uno tenemos 10 megabits, en otro tenemos 100 y en otro tenemos 1 gigabit, todos sobre el mismo cableado. En la parte de la conexión de los switches, vemos que estos están conectados a través de fibra óptica también a diferentes velocidades. Sin embargo, a nivel de enlace de datos, vamos a ver que el formato o cómo los hosts conforman las tramas para enviarlos a través de la red mantienen el mismo formato independientemente
del medio físico. Luego, ¿qué es un enlace Ethernet? Como ya lo vimos, un enlace Ethernet o Ethernet va a estar conformado por los cables, conectores, los puertos, los dispositivos y los usuarios. Aquí tenemos a nivel físico cómo está conformado este enlace. Vamos a ver que, por ejemplo, este puede ser una PC y este es un switch. Y van a estar interconectados por medio de un cable RJ45, el cual es este conector de aquí abajo. Y en este caso la computadora también va a tener un Network Interface Card o una tarjeta de red con un conector RJ45 también. Igualmente aquí en el switch tenemos conectores RJ45 donde van a estar interconectados. Entonces todos esos componentes en su conjunto forman el enlace Ethernet. Luego tenemos Ethernet y UTP o Unshielded Twisted Pair, el cual es un medio de cobre y el medio de transmisión de los datos va a ser por medio de corriente eléctrica. Para la transmisión de estos datos vamos a tener un transmisor y un receptor. En cada lado van a utilizar un circuito para que la corriente eléctrica fluya y se puedan transmitir las señales. A eso se le conoce como un loop y para eso se utilizan pares de cables. Entonces tenemos un cable en un lado y un cable al otro lado que conforman ese loop para la transmisión. Y aparte de eso, como decíamos, teníamos un esquema de decodificación para la interpretación de los impulsos eléctricos en ceros y unos correctamente. Continuando con Ethernet y UTP, a este también se le conoce como par trenzado. Este es un cable UTP y vamos a encontrar 8 cables. Estos cables están dispuestos en forma de trenza, como lo podemos ver aquí. Y esto está dispuesto de esta forma para evitar un fenómeno que se llama Electromagnetic Interference o interferencia electromagnética, o también conocido como crosstalk. Cada par está identificado por un código de color. Como podemos ver aquí, hay un color central o un color primario y luego tenemos el par con una combinación de color con blanco. Por ejemplo, el naranja, su par es blanco-naranja, azul, su par es blanco-azul, café, blanco-café y verde, verde con blanco. Entonces el conector RJ45 también tiene 8 pines en los cuales estos cables van a ir interconectados para formar el cable RJ45. Continuando con los tipos de cable, bueno, indicamos que el RJ45, que son estos que están aquí, contienen 8 pines. Las tarjetas de red de las PCs en las velocidades de 10 y 100 megabits por segundo van a utilizar 2 pares de transmisión y para recepción. Los pines de transmisión de una tarjeta de red va a ser el 1 y el 2 y van a recibir en pin 3 y 6. En el caso de los switches, esto va a ser al revés. Aquí son 3 y 6 y reciben en 1 y 2. En el caso de las conexiones de 1000 megabits por segundo, aquí vamos a utilizar 4 pares. Y en ese caso serían transmisión en los pines 1, 2, 4 y 5. Y 3, 6, 7 y 8 en el caso de las PCs. Y para los switches sería de forma inversa. Dentro de este esquema vamos a encontrar dos tipos de cable. El primero sería el cable directo o straight through, el cual el propósito es conectar dispositivos de diferente función o dispositivos que transmiten en los mismos pines. En este caso, por ejemplo, como ya habíamos indicado, en las conexiones de 10 y 100 megabits por segundo tenemos 2 pares de transmisión y 2 pares de recepción. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decir que tenemos una PC y un switch, los cuales, como ya vimos anteriormente, transmiten en diferentes pines. Entonces, por ejemplo, tenemos que la PC
va a utilizar 1 y 2 para transmitir y 3 y 6 para recibir. En el caso del switch, tenemos que 3 y 6 va a ser para transmisión y 1 y 2 para recibir. Entonces, en este caso, en un extremo vamos a tener el cable 1 en el pin 1 conectado al otro extremo en la misma disposición en el pin 1. Igualmente el 2, 3, 6 en cada lado. Por otra parte tenemos el cable cruzado o crossover, lo cual me va a permitir conectar dos dispositivos con la misma función, o en este caso dispositivos que transmiten en los mismos pines, ya sea 1 y 2 o 3 y 6. En el caso del switch, por ejemplo, como habíamos comentado, vamos a cambiar este color por aquí. Habíamos indicado que el switch recibe en 1 y 2 y transmite en 3 y 6. Lo mismo en este otro lado. Por lo tanto, para evitar problemas o de transmisión en este caso, entonces un extremo del cable va a estar conectado al pin 1 y el otro extremo va a estar conectado al pin 3. El 2 al 6, el 3 al 1 y el 6 al 2 sucesivamente. En esta tabla mostramos cuáles dispositivos transmiten en los pines 1 y 2. Vamos a cambiar este color nuevamente. Cuáles transmiten en 1 y 2 y cuáles transmiten en 3 y 6 para tener mejor claridad al respecto. Entonces tenemos que las tarjetas de las computadoras o los Network Interface Cards transmiten en 1 y 2. Igualmente los routers y los access points en su interfase de red o Ethernet, el cual se conecta al switch, también transmiten en 1 y 2. En el caso de estos dispositivos, los hubs y los switches, los encontramos que transmiten en pines 3 y 6. Aquí en este diagrama también tenemos cómo sería el tipo de cableado dependiendo de los dispositivos que interconectamos en la red. Entonces tenemos que las PCs, como dijimos, los NICs transmiten 1 y 2, y en este caso, como estamos conectando a un switch que transmite en 3 y 6, vamos a utilizar el tipo de cable straight through o directo, igualmente en este y en este. En el caso de los switches, como lo habíamos indicado, ambos transmiten en 3 y 6, por lo tanto la conexión va a ser crossover aquí. Y en el caso de los routers, nuevamente transmiten 1 y 2 en el router y 3 y 6 en el switch. Vamos a utilizar un cable directo. Ahora, el cable erróneo. Bueno, si alguien ha utilizado o ha conectado switches anteriormente, puede ser que haya observado que en alguna ocasión se haya conectado un cable directo a dos switches y aún así no hay problema y la conexión funciona bien, la transmisión funciona correctamente sin necesidad de buscar o cambiar los cables. Eso se debe a una función incorporada a los switches, el cual se llama AutoMDIX, lo cual lo que hace es detectar si hay el tipo de cable, por decirlo así, el tipo de cable que se está usando, y al detectar que están transmitiendo, está dispuesto para cable directo, lo que él hace es que cambia la disposición de los pines para que funcione igual. Entonces cambia la dirección de la transmisión de los pines y la recepción en uno o en otro lado. Entonces, si alguien ha conectado un cable anteriormente o llega a probarlo, pues va a notar que el switch es capaz de funcionar independientemente del cable que esté utilizando. Eso se debe nuevamente a esta característica o esta función de los switches que se llama AutoMDIX. Y ahora vamos a hablar de LAN fibra óptica. La fibra óptica son cables de fibra de vidrio, los cuales, como indicamos, utilizan la luz a diferentes intervalos para hacer la transmisión de los datos a través de los medios o del medio. Vamos a encontrar que, en general, un cable de fibra óptica está cubierto por diferentes capas. Estas primeras tres capas de aquí son capas exteriores de protección y estas últimas dos aquí
corresponden al cable propiamente de vidrio o de fibra de vidrio y a este que se llama revestimiento o cladding, que su función en conjunto es ayudar a este cable que se conoce como el núcleo, el core, a la transmisión correcta de la luz a través de este medio. En fibra óptica vamos a encontrar dos tipos de transmisión. Uno que se llama multimode o multimode y single mode. En multimode vamos a encontrar que hay un emisor LED y básicamente lo que sucede es que la luz, al cruzar el cable, va a hacerlo en múltiples direcciones. A esto se le llama multimode. En el caso de single mode, va a haber un emisor láser. También va a ser más delgado y va a fluir prácticamente en una sola dirección. En los cables de fibra óptica vamos a encontrar que hay un cable que transmite y también hay un cable que recibe. También cabe mencionar que el single mode permite tener cableados de mayor distancia en comparación al multimodo. Como ya lo mencionaba, entonces hay una diferencia en utilizar el multimodo con el single o el modo simple o singular. No recuerdo exactamente cuál es la traducción. Básicamente, al utilizar el multimodo, la distancia máxima que podría recorrer una conexión sería más o menos los 500 metros, mientras que un single mode sería aproximadamente de unos 40 kilómetros. En este caso también el multimodo tiene un costo de implementación medio en lo que es la instalación del switch y cableado, y el single mode tiene un costo mucho más elevado también en lo que es la instalación del cableado y el switch. Hablemos ahora del enlace de datos Ethernet. Como ya habíamos visto en el video del modelo TCP/IP, en la capa 2 vamos a encapsular los datos en tramas. Vamos a tener un header y un trailer, y mirando más de cerca, esa encapsulación o esa trama va a estar conformada por 7 campos diferentes. Entonces, en primera instancia vamos a encontrar un campo que se llama el preámbulo o preamble, que son 7 bytes. Y la función es de sincronización, donde va a indicar el inicio de la trama. Luego vamos a encontrar este campo que se llama Start Frame Delimiter, que tiene un tamaño de 1 byte, y la función es indicar que en el siguiente campo inicia la dirección MAC de destino, que pronto vamos a ver de qué se trata, el cual corresponde también a 6 bytes en total. Luego vamos a encontrar dentro de la trama un source o un origen también de 6 bytes, el cual determina la dirección MAC de origen. Encontramos un campo de tipo o type de 2 bytes, el cual va a indicar qué tipo de paquete viene encapsulado de esta trama. En este caso va a indicar si es un paquete IP versión 4 o un paquete IP versión 6. En el campo de dato y de path, aquí es donde va a venir contenido toda la información, los datos como tal, más la encapsulación, más los paquetes IP. Va a variar entre los 46 y los 1500 bytes. A esto también vamos a ver más adelante que está relacionado con un término que se llama Maximum Transmission Unit, que es la máxima cantidad de paquetes o de datos que se pueden transmitir a través de la capa de enlace de datos. Y por último tenemos el campo de Frame Check Sequence, que es el método utilizado por el NIC receptor para confirmar si ha habido algún error en la transmisión. Básicamente eso es un algoritmo que el que origina la trama va a generar, y el receptor
también va a hacer un cálculo basado en la información que recibe, y si el número es el mismo que el origen generó, en ese caso sabrá que no hay ningún error en la transmisión o ningún error en la trama. Esto no quiere decir que hay corrección de datos, simplemente es una manera de indicar si hay o no hay errores en la trama. Para lo que son corrección de datos o de errores, como vimos en el video de TCP/IP, esa ya sería función de la capa de transporte con el protocolo TCP. Por otro lado tenemos el direccionamiento Ethernet, que como ya lo vimos, tiene una dirección, la trama tiene una dirección de origen y una de destino. A esta dirección se le conoce como MAC address o Media Access Control Address o dirección MAC, y vamos a encontrar en la trama la dirección MAC destino y la dirección MAC de origen. Ambos son 6 bytes en total, como lo vimos, o 48 bits. Esta dirección MAC está representada por números de hexadecimales, en este caso serían 12 dígitos, como lo vemos en este ejemplo. Así se representa una dirección MAC en Ethernet. En el caso de Cisco va a estar separado por puntos, y a esto se le conoce como dirección unicast. Continuando con el direccionamiento Ethernet, vamos a encontrar que en la dirección MAC hay varios elementos a tomar en cuenta. El primero se llama Organizationally Unique Identifier, que corresponde a 3 bytes, los cuales están asignados por IEEE a todos los fabricantes de tarjetas de red, con el fin de crear direcciones MAC únicas o universales. A esto también se le conoce como Global MAC Address. Entonces, por ejemplo, vamos a ver que los primeros 3 bytes de la dirección MAC corresponden al OUI o OUI, y los siguientes 3 bytes corresponden a los que asigna el fabricante a cada tarjeta de red para formar ese Global MAC Address o universal. Dentro de los nombres que vamos a encontrar para las direcciones MAC, vamos a ver, por ejemplo, que los pueden llamar dirección física, dirección LAN, Hardware Address, Burden Address o dirección universal. Dentro de este rango de direcciones Ethernet, también vamos a encontrar lo que son direcciones de grupo o Group Addresses. Como ya habíamos indicado, a esto se le llama unicast, pero también vamos a encontrar un tipo de dirección de capa 2 al cual se le llama broadcast, el cual se identifica en este formato FFFF hasta completar los 12 signos hexadecimales. Estos son tramas que se envían a todos los dispositivos dentro de la red. Y luego vamos a encontrar un grupo que se llama multicast, el cual está dirigido solamente a un grupo determinado de dispositivos que han decidido, por decirlo así, suscribirse a algún servicio. Y está identificado con este, digamos, OUI 01005E, y abarca desde el 0000 hasta 7FFFF. Ahora hablemos de otro término, otro tema, el envío de tramas en las redes modernas que utilizan en este caso el switch. Vamos a comentar que antes de los switches existían unos dispositivos los cuales se llaman hubs, que funcionaban en capa física solamente. Es posible que aún existan redes con hubs. Sin embargo, la mayoría de las redes, o obviamente todas las redes modernas, van a utilizar switches, los cuales funcionan en capa 2. En estas categorías vamos a encontrar dos términos. El término full duplex, el cual significa que un switch en este caso puede enviar y recibir a la misma vez. Puede enviar tramas y recibir tramas a la misma vez. Y tenemos el caso de half duplex, que es el método utilizado por los hubs, en el cual solo pueden enviar o recibir tramas un turno a la vez. En ambos casos,
tenían algunas similitudes, como por ejemplo que ambos utilizaban conectores o puertos RJ45. El hub no tenía la misma lógica, los mismos elementos del switch para la transmisión de tramas, como lo hemos indicado. Entonces, cada vez que un switch recibía una trama, lo que hacía era reenviarla hacia todos los puertos del hub, excepto al puerto por el cual recibió esa trama. Eso daba a pie a un problema, el cual se le denominaba colisiones, ya que si todos los dispositivos enviaban a la misma vez, cada trama iba a colisionar, lo cual iba a corromper la información y eso causaba muchos problemas. Para eso, en este caso, como vemos en este ejemplo, para eso se creó un mecanismo el cual se llama Carrier Sense Multiple Access Collision Detection. Lo que esto pretendía, o lo que esto pretende, ya que este mecanismo todavía existe, es que, por ejemplo, si dos dispositivos que siempre estaban escuchando para enviar, por alguna razón transmitían a la misma vez, se generaba una colisión, iban a generar lo que se llamaba un jam. Básicamente iban a enviar la señal a todos los miembros del hub y esos dispositivos aleatoriamente iban a seleccionar un tiempo determinado para retransmitir en la red. Entonces, de esa manera se evitaba o se evita que o se reduzca de que exista otra colisión en el medio. Como ya lo indicábamos, entonces los hubs transmitían en hub duplex y teníamos el problema de las colisiones debido a que solamente podían enviar o recibir a la vez. Bueno, y con eso concluimos nuestro video de redes LAN y recuerden suscribirse al canal para que estén pendientes de los siguientes videos de la serie. Muchas gracias.